Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Umemorak, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderek, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach, proclamando a Yeshua el Redentor, el Salvador de la humanidad. El mundo necesita conocer que solamente en Yeshua hay salvación. El mundo necesita conocer que solamente en Yeshua, el Mesías judío, hay perdón de pecados. El mundo necesita conocer que solamente a través de la sangre de Yeshua HaMashiach hay expiación por nuestros pecados. Solamente Yeshua es la ofrenda designada por el Padre para que Israel y así también la humanidad entera pueda tener acceso a la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. El mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo y no cambiará. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través del nombre de Yeshua. Ese fue el mensaje predicado por los 12 apóstoles en el libro de los Hechos, por la comunidad apostólica, judía, mesiánica, apostólica, en el libro de los Hechos, de que solamente a través de Yeshua se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces el ser humano necesita llegar a ese punto de encuentro con Yeshua. El ser humano necesita encontrarse con Yeshua HaMashiach, el que murió y resucitó, rendirse a Él, entregarse a Él, confesarle sus pecados a Él y hacer un pacto de caminar en santidad conforme a sus mandamientos, conforme a su Torah, siguiendo los pasos de Yeshua HaMashiach. Aleluya, Baruch Hashem. Estamos estudiando la parashá, la porción número 8 de la Torah, Vaishlach, que se encuentra en Bereshit, Génesis 32:3 al 36:46. Génesis 32:3 al 36:43. La Haftará se encuentra en Obadías, Abdías 1, versículo 1 al 21, es decir, todo el libro de Abdías. Esta parashá relata el encuentro de Jacob y de Esaf. Vamos a pedir al Eterno, al Abacadosh, que su Ruach se mueva. Abacadosh, Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu Ruach de sabiduría, tu Ruach Emet, tu Ruach de verdad, se mueva a Kadosh poderosamente para que redargullas a el corazón de todas aquellas personas que por primera vez escuchan el mensaje de la Torah, que escuchan la revelación de tu Dios amado, Yeshua HaMashiach, a través de tu Torah, Padre eterno. En el nombre que sobre todo nombre te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu presencia. Te
Te damos gracias por la unción de tu Ruach HaKodesh que pudre los yugos, que rompe los cerrojos de hierro, en el nombre de Yeshua. Te damos gracias por el poder de tu palabra, Abba Kadosh, tu palabra que es creativa, tu palabra, Padre, que transforma, tu palabra que regenera. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre amado, porque la ignorancia cae, las escamas caen de los ojos. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, los oídos se abren a la verdad de tu palabra en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Adonai y Mashiach. Amén y amén. Esta parashá, esta porción de la Torah, abre con el encuentro de Jacob y Esaú. La parashá inicia en el 32:3. Vamos a leer los primeros versículos, vamos a leer desde el 32:1, leyendo un poquito del contexto de la parashá anterior. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro Malachim de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaf, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaf, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaf contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ya ve que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Yardén, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaf. Leemos el 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
en Génesis, Bereshit 35, 9. Génesis 35, 9 en adelante. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Elohim Shaddai, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partió de Betel, 35:16 de Génesis, después partió de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Rachel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al morir Rachel llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Binyamin. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edá. Entonces la narrativa de esta parashá es la lucha de Jacob con el Malach. Este Malach, que es una manifestación visible del Elohim invisible, como lo hemos visto en años anteriores, no es nada más o nadie más que Yeshua HaMashiach. Es la presencia visible, manifiesta de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿con quién lucha Jacob? O el personaje misterioso con quien lucha Jacob es Yeshua. Dice el profeta Oseas 12:4. Oseas 12:4. Venció al Malach y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. En Betel le halló y allí habló con nosotros. En Oseas 12:4 cita el encuentro de Jacob con el Elohim Shaddai, con el Elohim Todopoderoso, y cita el sueño de la escalera. Recordemos que también en el sueño de la escalera hay un contenido mesiánico. El significado propiamente dicho de la escalera es Yeshua. Yeshua también habla de la escalera de Jacob en Juan capítulo 1 y dice: verán al Hijo del Hombre que ángeles ascienden y descienden sobre él. Y también dice: venció al Malach y prevaleció, lloró y le rogó. Oseas 12:4. En Betel le halló. ¿A quién había hallado Jacob en Betel? ¿Quién fue el Elohim que se le apareció en Betel? El mismo Elohim que luchó con él aquella noche. Dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre, porque has luchado con los hombres y con Elohim y has vencido.
Solamente que hay una excepción: la lucha con Elohim es totalmente diferente. El que gana en una lucha con Elohim no es el que vence, no es el que mide fuerzas o va a tener más fuerza, porque jamás un ser humano va a tener más fuerza que Elohim. Vemos que el Malak solamente tocó la parte de la cadera de Jacob y la descoyuntó. Entonces el Malak, un Malak poderoso. De hecho, Yeshua mismo, Elohim mismo, con solo tocar la cadera lo descoyuntó. Entonces no era una lucha física, no era una lucha física que midiera fuerzas, sino que era una lucha espiritual. ¿Y cómo venció Jacob? Al reconocer que había sido derrotado, al entregar su voluntad a aquel Malak con el que había luchado, y le dice: te ruego que me bendigas. Y el Malak lo bendijo. El Malak le cambió el nombre. Luego en Génesis, más adelante, en el capítulo 35, que fue el que leímos después del relato de la lucha de Jacob, en el capítulo 35 vemos que es Elohim, 35:9, y en el 35:10 es Elohim mismo el que le cambia el nombre a Jacob. Entonces Osea nos confirma quién es el Malak con que luchó Jacob. Ese es el mismo Malak de Yahvé. En Génesis 35:10 la narrativa nos confirma que quien cambió el nombre de Jacob a Israel, Israel significa príncipe con Elohim, príncipe de Elohim, el que prevalece con Elohim, el que lucha con Elohim. Es por ello que el pueblo de Israel, la nación de Israel, es invencible, es indestructible, porque hay una promesa dada por el Elohim omnipotente, por el Elohim Shaddai, por el Elohim todopoderoso. Entonces en esta introducción de esta parashá y de este tema que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en enseñanzas anteriores, de la lucha entre Jacob y el Malak, ahora vamos a hablar de otros aspectos proféticos en el contenido de esta parashá, siempre concernientes a Yeshua. Porque en esta parashá, en esta porción, Vaishlach, la parashá número 8, aparte de este tema de la lucha de Jacob y el Malak, tenemos tres temas de vital importancia, entre otros, que son la primera venida de Yeshua, o el nacimiento de Yeshua, que están profetizados en esta parashá. La gran tribulación es otro tema que está profetizado también en esta parashá, la gran tribulación y la segunda venida de Yeshua. Entonces reitero, son tres temas medulares, centrales: la primera venida de Yeshua o el nacimiento de Yeshua, la gran tribulación y la segunda venida de Yeshua. Ya leímos el capítulo 35, versículos 16 al 21. 35, 16 al 21. Dice: luego que el Eterno se le apareció a Jacob y le confirma el cambio del nombre, le vuelve a decir: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel, sino que Israel será tu nombre. ¿Quién le cambió el nombre de Jacob a Israel? El Elohim
Shaddai, Elohim omnipotente. Yeshua Adonai. ¿Quién le cambió el nombre de Abraham a Abraham? Elohim Shaddai, Yeshua Adonai. ¿Quién le cambió el nombre de Sarai a Sara? El Elohim Shaddai, Yeshua Adonai. Siempre en el Tanakh, en la Torah, el que le cambia el nombre a sus siervos es el Eterno, es Elohim mismo. Entonces, después que el Eterno le confirma ese cambio de nombre, dos veces aparece este relato del cambio de nombre en la lucha con el Balak de Yahvé y en esta aparición del Eterno en el 35, 9, 10 en adelante. Entonces, después de este episodio del 35, 9, 10, el 16 dice que después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Rachel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás eco. Y al morir, Rachel llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Binyamin. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem, la casa del pan. La casa del pan. ¿Quién es el pan de vida? Yeshua. Yeshua dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién nació en Betlehem? Yeshua HaMashiach. Entonces aquí vemos en el relato de los patriarcas, de la historia de los patriarcas, continúa perfilándose la profecía mesiánica, continúa perfilándose el anuncio mesiánico. Y para nosotros como judíos mesiánicos, como judíos creyentes en Yeshua, es de vital importancia este relato, esta información, el hecho de que Rachel haya muerto en Betlehem, en Belén, en la casa del pan. El hecho de que Rachel haya muerto en una ciudad, en un pueblo que está dentro de las fronteras, dentro de los límites de la tierra prometida. Una tierra que le fue prometida a Abraham, confirmada a Isaac y reiterada a Jacob y a Israel. Siempre que el Eterno se le aparecía a nuestros patriarcas, les dice: a ustedes les daré la tierra, esta tierra por heredad. Entonces estamos viendo el perfil del Mesías. ¿De dónde vendría el Mesías? ¿De qué pueblo vendría el Mesías? ¿De qué nación vendría el Mesías? ¿Quiénes son los ancestros, los padres, los patriarcas principales del pueblo del cual provendría el Mashiach? Entonces, resulta interesantísimo en esta parashá que Rachel haya muerto en Betlehem, en Efrata, en la casa del pan, la misma ciudad donde nació el Mashiach, el Mesías Yeshua. Vemos la conexión, pregunta para los que nos siguen, para los que no están familiarizados con las enseñanzas de la Torah, pueden ver la conexión entre Yeshua y la historia de Israel.
puedes ver la conexión entre Yeshua y las promesas dadas al pueblo de Israel, incluyendo la promesa de la tierra prometida. Reitero, en cada aparición a los patriarcas, el Eterno, Elohim, Dios, el Shaddai, ratificaba la promesa de darles la tierra por heredad. Entonces es un Mesías que nace dentro del seno del pueblo de Israel. Es un Mesías que nace dentro del seno, dentro de la cultura, en cuna judía. Es un Mesías, de acuerdo a la Torah, el Mesías tiene que nacer en cuna hebrea, en cuna israelita. Y vemos que cuando Rachel está muriendo, nombra a su niño como Benoni, hijo de mi aflicción. Pero Israel le dice, lo llamó Binyamin, hijo de mi mano derecha. Entonces, Binyamin, el niño que nace de Rachel, en Belén, en Betlehem, en Efrata, o Efrat, en hebreo, es nombrado 2 veces. Mire qué interesante, mire qué curioso. Este niño es nombrado 2 veces. Su madre Rachel le dice Benoni, o el hijo de mi quebranto, o el hijo de mi dolor. ¿Y quién es el varón de quebranto y el varón de dolores? Según la profecía de Isaías 53. O sea, hay una conexión. Aquí hay una conexión mesiánica, amados hermanos. Hay un anuncio del nacimiento de Yeshua. Todos sabemos que Yeshua nació en Betlehem, en Belén, de cuna judía, de cuna hebrea, de cuna israelita. Y Rachel dice Benoni. Este niño se llama Benoni, el hijo de mi quebranto, el hijo de mi dolor. Y la profecía de Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, ¿qué está haciendo Rachel al morir y nombrar a ese niño? Ella está profetizando al Mashiach ben Yosef. Es decir, que también lo hemos enseñado, este título mesiánico, lo hemos enseñado en otras ocasiones, que tiene que ver con las aflicciones de Yosef, el hijo de Jacob, y que de hecho en estas semanas ya vamos a entrar al relato de la vida de Yosef y al estudio de la vida de Yosef, y cómo los sufrimientos, los padecimientos de Yosef, el hijo de Jacob, son paralelos y son anuncios proféticos del sufrimiento del Mashiach, del sufrimiento del Mesías. Pero no solamente a través del nombre Benoni, la profecía no se queda ahí, la profecía no se estanca, sino que este suceso de Rachel es retomado en los escritos del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Y vamos a ir a Matías, capítulo 2. Ahora que se está hablando tanto del nacimiento, supuestamente del 25 de diciembre, cuando sabemos que esa fecha es falsa. Yeshua no nació el 25 de diciembre, porque esta fecha del 25 de diciembre se remonta
al paganismo de Babilonia, a Tamuz, al nacimiento de Tamuz, uno de los reyes de Babilonia. De hecho, la fiesta de la Navidad se origina con la celebración del nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre, el día del sol Invictus, para los adoradores del sol, el día de las Saturnales o los Saturnales para los romanos, el día del nacimiento de Mitra también. Es decir, todas las religiones adoradoras del sol celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del dios sol. Los romanos en este caso los romanos con los Saturnales. Yeshua nace en la fiesta de Sukkot y en la ciudad judía de Betlehem. Lo estamos viendo en la Torah. Estamos viendo ya la profecía en la Torah. Entonces dice Mateo capítulo 2 en adelante: cuando Yeshua nació en Betlehem de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estamos hablando de la primera venida de Yeshua. La gente está esperando a Yeshua, el mundo está esperando a Yeshua, no lo está esperando. Y cuando se habla de que, y se les predica de que Yeshua viene, ¿qué le sucede a ellos? También se turban, como se turbó Herodes en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no están esperando a Yeshua. Creen que el anuncio de la segunda venida de Yeshua es un cuento. Ese es un cuento de la Biblia, de los judíos. Pero así como Yeshua vino la primera vez, así Yeshua viene por segunda vez. Transcurrieron 20 años, amados hermanos, de que Jacob estuvo fuera de la tierra santa de Eretz Israel, y ese número 2, ese indicador de los 2 milenios que separan la primera y la segunda venida de Yeshua HaMashiach. ¿Sabe cuándo se cumplen 2000 años del inicio del ministerio de Yeshua en esta tierra? ¿Sabe cuándo se cumplen los 2000 años? Un lapso de 2000 años entre el inicio del ministerio de Yeshua. 2030. Exactamente en el año 2030 se cumplen 2000 años de que Yeshua inició su ministerio público. Yo no estoy diciendo que Yeshua viene en el 2030, pero es muy alta la probabilidad, es muy alta la probabilidad. Recordemos que en esta Yeshua nunca decimos en tal fecha viene el Mesías, nadie lo puede decir, y el que lo diga pues es un mentiroso. Pero sí hay señales que Él está pronto
a regresar a esta tierra. Yo solo estoy diciendo que en el año 2030 se cumplen 2000 años del inicio del ministerio público de Yeshua. Porque Yeshua comenzó su ministerio. Si ustedes buscan los libros de historia, Yeshua inició su ministerio público en el año 30 de la era común. Porque el calendario gregoriano tiene un desfase de 3-4 años. Yeshua nació 3-4 años antes del año 0. Es decir, ahorita no estamos en el 2022 del nacimiento del Mesías. Estamos en el 2026. Hace 2026 años, porque hay un desfase en el calendario gregoriano, hay un desfase de 4 años, porque no contaron el año 0. Entonces estamos en el 2000, hace 2026 años, Yeshua nació exactamente. No hace 2022, y no un 25 de diciembre, porque nada tiene que ver Yeshua con las fiestas paganas. En las Sagradas Escrituras no aparece 25 de diciembre. Ni en los evangelios, ni en las profecías aparece que Yeshua nació 25 de diciembre. De hecho, Israel no usa el calendario gregoriano o grecorromano, y en tiempos antiguos mucho menos. En Israel se usa el calendario gregoriano solo en situaciones diplomáticas, para tener relaciones diplomáticas con las demás naciones. Pero el calendario que rige sobre Israel es el calendario hebreo. Entonces nada tiene que ver esa fecha de 25 de diciembre, porque ni los patriarcas, ni el pueblo de Israel, ni Yosef, ni Miriam o María se regían por el calendario gregoriano romano. Y en ese entonces, en la época de Yosef y Miriam, no existía el calendario gregoriano. ¡Hola! No existía el calendario. María no sabía nada de 25 de diciembre, ni de 8 de diciembre, ni de 7 de diciembre. Estamos en el mes hebreo de Kislev. Miriam sí conocía el mes de Kislev. Miriam sí conocía lo que se celebraba en el mes de Kislev. Lo que estamos a punto de celebrar en Israel y todos los judíos alrededor del mundo. Estamos a una semana, 8 días de celebrar la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Inmaculada Concepción de Yeshua HaMashiach. Entonces, sigamos la lectura de Mateo capítulo 2. Y convocados todos los principales, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes, Cohanim, los oferinos, escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron, en Betlehem, en Yehudá, en Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, de la tierra de Yehudá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Yehudá. Ahí no dice Roma, ¿verdad? Ahí no dice Vaticano. Ahí no dice religiones. Ahí no dice denominaciones. Ahí dice que es de la tierra de Yehudá. Y tú, Belén, de la tierra de Yehudá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Yehudá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estamos viendo que es el Elohim, el Dios, el que le cambió Jacob a Israel, y que Israel significa príncipe con Elohim, el que prevalece con Elohim, el invencible, el indestructible, el que no puede ser maldecido. Porque el que maldice a Israel es maldito. Y el que bendice a Israel es bendito. Usted y yo somos Israel. Nosotros somos Israel. El que nos bendice
es bendito. Y el que nos maldice es maldito. Lo dice la Torá. Entonces se mete a problemas con el Eterno, porque fue el Eterno el que lo prometió. Entonces las naciones tienen que aprender a bendecir a Israel. Tienen que aprender que el Mesías, que el origen, la raíz de David, del linaje de David, de la descendencia de Yehudá, de la tribu de Yehudá, el origen de la cultura del Mesías, del pueblo del Mesías, que las raíces del Mesías están en Israel, están en la tierra, y el pueblo de Israel. Aleluya, gracias. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué es lo que están citando aquí los escribas, los sacerdotes de Israel? Están citando el Tanaj, están citando a los profetas, están citando a Miqueas 5:2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Betlehem, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por su camino. Después que partieron ellos, he aquí un malaj, un mensajero de Yahvé, apareció en sueños a Yosef y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo Yahvé por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, que eran sabios de la Torá, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Rachel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un malaj de Yahvé apareció en sueños a Yosef en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
y vete a tierra de Israel. ¿Cómo se llama la tierra? Palestina. ¿Cómo la nombra el cielo? A la tierra santa. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Sigue la conexión profética, mesiánica, apostólica, nazarena. Vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Palestina, no. Dice a tierra de Israel. Vino a tierra de Israel. Lo confirma el otro versículo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de la Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, que habría de ser llamado Nazareno. Vemos, amados hermanos, cuántas referencias de los profetas hebreos en el inicio del relato de la Besorá, del Evangelio, de las buenas noticias, en este capítulo 2 de Mateo. Vemos la identidad judía de Yeshua. Los magos preguntan. Esto de magos es un título que significa sabio. No era que hacían magia, sino que eran sabios de la Torá, o que practicaban magia, sino que eran sabios de la Torá. En el capítulo 2 de Mateo, los magos inquieren, los magos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Sigue esa conexión, sigue esa identidad de Yeshua innegable en el Tanaj, en las Sagradas Escrituras. Y Herodes consulta a los sacerdotes, consulta a los soferim, a los coanim, a los soferim, a los escribas, sobre la profecía, de dónde vendrá el Mashiach, dónde nacería el Mashiach. Y los escribas citan a Miqueas 5:2 y dice: tú Belén, tú Betlehem Efrata, de la tierra de Yehudá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, a mi pueblo Israel, a mi pueblo Israel, a mi pueblo Israel. El mundo necesita conocer la identidad del Mesías. Yeshua no es romano, Yeshua no es griego, Yeshua es judío. Y las Sagradas Escrituras hebreas declaran el perfil del Mashiach, del Mesías. El Mesías nacería del pueblo de Israel. El Mesías vendría del pueblo de Israel. ¿Cuál es el llanto? El llanto de Rachel, de que nos habla esta paracha. ¿Por qué Rachel sufre? ¿Por qué Rachel llora?
¿Por qué Rachel lamenta? Recuerde que el sueño de Yosef, el sol, la luna y las estrellas se postraban ante Yosef. En el sentido literal, ¿en qué aspecto esto aplica a Yosef? Propiamente dicho, el sol, la luna y las estrellas vamos a leerlo, hermanos. (37:3) de Bereshit de Génesis. Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, que tonet pasim. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en él. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Recordemos que Rachel ya había muerto. Estamos leyendo que está para allá la muerte de Rachel. Pero Jacob dice: ¿qué sueño es este? ¿Qué has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. Recordemos que en este caso Yosef está representando al Mashiach, al Mesías, porque Rachel ya había muerto. Entonces se está hablando de un tiempo futuro. ¿En qué otro lugar de las Sagradas Escrituras se vuelve a mencionar el sol, la luna y las estrellas? Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿A quién representa
esta mujer coronada de 12 estrellas. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y en el panorama que hemos leído, como se confirma en Bereshit, en Génesis 37, describe los mismos elementos, son los mismos elementos del sueño. Y en el contexto de Génesis, de Bereshit 37, a quien incluye todos estos elementos, el sol, la luna, las estrellas, dice Jacob mismo lo interpreta y dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos ante ti? ¿A quién representa entonces esta mujer coronada? Representa a Israel. Aleluya. Representa a Israel adorando al Mashiach, adorando al Mesías. Representa a la nación de Israel. Representa el nacimiento virginal. ¿Representa qué? De la nación de Israel, el Eterno escogería a una joven judía. Esa joven judía, virgen, vendría de la nación de Israel. Porque es el hilo que estamos estudiando en toda esta secuencia de la parasha. Esta mujer también representa a Rachel, porque Rachel da a luz a Benoni, hijo de mi quebranto, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, que es símbolo del Mesías sufriente. Rachel está profetizando al Mesías sufriente en Isaías 53. Y Jacob lo nombra Binyamin, hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. ¿Quién se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Es Yeshua. Ya hay cualquier cantidad de versículos. Podemos pasar la noche citando versículos de la derecha de Elohim. ¿Quién es la diestra de Elohim? La diestra de Elohim hace proezas, la diestra de Elohim es sublime. La diestra de Elohim es el mismo Elohim. Yeshua mismo pregunta: ¿de quién es el hijo del Mashiach? Porque David mismo escribe: dijo el Adón, dijo Yahvé a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yeshua pregunta: ¿de quién es hijo el Mashiach? ¿Cómo es posible que el Mashiach sea hijo de Miriam o sea hijo de David? Yeshua no preguntó que si era posible que fuera hijo de Miriam, sino de David. Pero pudiéramos preguntar: ¿cómo es posible? Porque la gente dice: sé que es el hijo de María, es la madre de Dios. Ahorita en estos días, ¿no? Que tanto se oye eso. ¿Cómo es posible que María sea la madre de Dios? Con esta misma pregunta que hace Yeshua: ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo de David? Si David mismo le llama Adón, Señor. David mismo le llama al Mesías Señor. María es la esclava de Yahvé. Ella misma se lo dijo al ángel Gabriel: he aquí la esclava de Yahvé, la sierva de Yahvé. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Engrandece mi alma a Yahvé, dijo Miriam, María, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva.
Por tanto, todas las generaciones me dirán bienaventurada. Miriam es la sierva de Yahvé, es la esclava de Yahvé. Fue la servidora para que en su vientre el Mesías preexistente, el Mesías que es eterno, lo dice Miqueas 5, 1 y 2, dice que las salidas del Mesías, las salidas del que nacería en Belén son desde la eternidad y hasta la eternidad. Es un Mashiach eterno, es un Mashiach preexistente, y el único que es eterno, el único que es desde la eternidad es Elohim. Yeshua es Elohim. Yeshua preexiste desde la eternidad. Yeshua, lo que sucedió en el vientre de Miriam fue que Yeshua se encarnó, pero Yeshua ya era, porque Él es Aleph, Él es Taf, Él es principio, Él es fin, Él es por los siglos de los siglos. Entonces en el 110, en el Salmo 110, Salmo de David, Yahvé dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, es decir, en mi autoridad, en mi poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el 5 dice, Yahvé está a tu diestra, es decir, el que está a la diestra de Yahvé, en autoridad de Yahvé, el que está sentado en la autoridad de Yahvé, en el honor de Yahvé, en la gloria de Yahvé, en el prestigio de Yahvé, en la gloria de Yahvé. Yahvé está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Entonces, ¿cómo es posible que sea hijo de María? Si David mismo le llama a Adón. Yeshua pregunta, ¿cómo el Mesías es hijo de David? Si David mismo le llama a Adón. Dijo Yahvé a mi Adón, siéntate a mi diestra. Veamos Mateo 22, 44. Leemos desde el 41. Mateo 22, 41. Y estando juntos los perushim, los fariseos, Yeshua les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Mashiach? ¿Qué pensáis del Mashiach? Dice Yeshua, que esta tarde nos recuerda esa frase de Mateo 22, 42. ¿De quién es hijo el Mashiach? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David, en el Ruach, en el Espíritu, le llama a Adón, diciendo, dijo Yahvé a mi Adón, siéntate a mi derecha, a mi diestra. Biniamín, hijo de mi diestra. Biniamín, hijo de mi diestra. ¿Dónde está sentado Yeshua ahorita? Y desde ahí vendrá por segunda vez. Es por ello que está profetizada la segunda venida de Yeshua en esta parashá. No vamos a tocar todos los tres temas, vamos a dejarlo pendiente. Pues está profetizada solo en el cambio de nombre de Benoni a Biniamín, solo en estos dos nombres proféticos. Siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero el 115 dice, Yahvé está a tu diestra. ¿Quién está a la diestra? ¿Quién es el que está a la diestra? Yeshua. Pero en el 115 de los Salmos dice,
Yahvé está a tu diestra. ¿Quién es el que está a la diestra? Pero en el 110 dice que es Yahvé. Yahvé está a tu diestra. Yeshua es Yahvé. Y Yeshua está citando este salmo. Y en los manuscritos hebreos de Tehilín, del libro de los Salmos, dice que en el 115 dice que el que está a la diestra es Yahvé. El que está a la diestra es Yahvé. Siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama a Adón, ¿cómo es su hijo? Por eso es que cuando Yeshua estaba enseñando y estaba sanando, y llegó alguien por ahí y le dijo, te buscan tu madre y tus hermanos. Y si eran hermanos de él, porque después del nacimiento virginal de Yeshua, Miriam estaba casada con Yosef y naturalmente tuvo hijos con Yosef. Y eso de que la palabra hermanos en hebreo aplica para los primos no es cierto. Eso es falso, porque en hebreo hay una palabra que aplica para primos. Y alguien por ahí entre la multitud le dice, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué respondió Yeshua? Ya, él estaba ejerciendo su ministerio. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde terminó? ¿Dónde terminó la relación de madre e hijo entre Miriam y Yeshua? Terminó en el madero, terminó en la cruz. Yeshua clavado en la cruz le dijo a Miriam, a María y a Yohanan, sus discípulos, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y Yeshua dijo también, consumado, incluyendo esa relación humana, porque Yeshua se hizo humano, él se hizo hombre. Pero esa relación terminó allí en la cruz. Y de antemano Yeshua lo decía, mi madre y mis hermanos, ejerciendo su ministerio, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando Miriam llegó a avisarle a Yeshua en las bodas de Caná, Yeshua iniciando su ministerio, se acabó el vino, le dice Miriam, y Yeshua le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Yeshua estaba estableciendo, en ese momento Yeshua está estableciendo un límite. Estaba estableciendo una distancia. Entonces las escrituras son claras, amados hermanos. Las visiones en el libro de Apocalipsis, solo leo este último párrafo, no vamos a tratar todo el tema de la gran tribulación y de la segunda venida de Yeshua, mucho menos, porque solo hacer una mención rápida. Las visiones en el libro de Apocalipsis simbolizan a Israel como una mujer vestida del sol. Simbolizan a Israel, las visiones en el libro de Apocalipsis simbolizan a Israel como una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis, Revelación 12:1. Esta mujer alude a Raquel. La mujer estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. ¿No fue acaso lo que leímos en la Torá? Alábalo porque Él vive.
Aleluya. Es lo que está en Bereshit en 35. En Génesis 35, el alumbramiento de Rachel. Y que, ya lo dijimos desde el principio, este alumbramiento de Rachel está profetizando el nacimiento de Yeshua. Nada más y nada menos que en Belén, en la casa del pan. Y el capítulo 12 de Apocalipsis comienza su narrativa como Génesis 35. Aleluya. (16 al 19). Ahí está la base de lo que describe Apocalipsis capítulo 12. La base está en la Torá. Génesis 35, 16. Es por eso que Yeshua decía: escudriñad las escrituras, escudriñad el Tanakh, la Torá, los Nevi'im, los profetas, los Ketuvim, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Esta mujer alude a Rachel. La mujer estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Ocurrió con Rachel, porque dice que Rachel tuvo trabajo en su parto. Apocalipsis, Revelación 12:2. Ella dio a luz al Mesías, la mujer de Revelación 12. Fue tomado de ella al cielo, y el dragón Hasatán hizo la guerra contra ella. Esta visión apunta hacia las tribulaciones que llegaron a Israel en la generación después de la ascensión de nuestro Maestro. Si no estudias en la historia, para los nuevos, los que nunca han leído la historia de Israel, ¿qué hicieron los romanos con el segundo templo? Destruyeron el segundo templo. ¿Qué hicieron los romanos con la población judía en el año 70 cuando destruyeron el segundo templo? ¿Qué hicieron los romanos en el 135 de la era común con la última revuelta judía? ¿A cuántos judíos mataron los romanos? Y el emperador Adriano le cambió el nombre de Israel. Le dice: ya no te llamarás Israel, nunca más te llamarás Israel, sino que desde ahora te llamarás Palestina, en honor a los dioses filisteos. ¿Y cómo se llama la tierra según el cielo? Israel. De Mateo capítulo 2 y la narrativa del capítulo 2, porque el ángel venía del cielo, el ángel venía de Dios, y dice: vuélvete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y dice el emperador Adriano en el 135: nunca más te llamarás Jerusalén, sino que desde ahora te llamarás Aelia Capitolina, en honor a la triada de los dioses romanos. Y recordemos que el imperio romano procede de Esaf. El imperio romano procede de Esaú. Y hay muchos al final de los tiempos que se van a encontrar con Jacob, con Israel. Muchos que provienen de Edom. Hay muchos que van a salir de Edom en el final de los tiempos y se van a encontrar con Israel. Se van a reconciliar con Israel. Muchos lo harán del diente al labio, lo harán hipócritamente. Otros lo harán de corazón. Pero al final, como está profetizado
en el libro de Apocalipsis, a como está profetizado en el libro en el rollo del profeta Abdías, que es la Haftará de esta semana. Israel es el que vencerá con el Mesías. Esta visión del capítulo 12 apunta a las tribulaciones que llegaron a Israel en la generación después de la ascensión del Mashiach. Roma hizo la guerra. Roma. ¿Y qué es lo que viene de Roma? Roma hizo la guerra en Judea y Jerusalén. Destruyeron el santo templo y el pueblo fue enviado al exilio. Los rabinos anticipan un tiempo futuro de prueba y tribulación justo antes de la llegada del Mesías. Cerramos con la Haftará, esta parte de la Haftará del rollo del profeta Abdías. Porque cercano está el día de Yahvé. Abdías, versículo 15. Porque cercano está el día de Yahvé sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y lo vuelvo a leer. Porque cercano está el día de Yahvé sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Óigase bien, el contexto está hablando, si usted lee del versículo 1 de Abdías, está hablando del trato que tienen las naciones gentiles en contra de Israel. Pero dice el Eterno, esta es la ley del Eterno, esta es la ley de la retribución. Como tú hiciste, se hará contigo. Es que dice la persona que piensa en el mal, yo puedo robar, yo puedo estafar, yo puedo mentir, y a mí no me alcanzará la justicia. Pero el versículo 15 de Abdías dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros me visteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión, en el Vaticano dice ahí, en Roma dice ahí, mas en el monte de Sión, ¿dónde queda el monte de Sión? Jerusalén, Israel, habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quién lo dice? Yahvé Sebaot. Yahvé de los ejércitos lo ha dicho. ¿Qué es lo que tú has perdido? ¿Qué es lo que has perdido hasta el día de hoy? Yo no sé lo que tú has perdido. Pero aquí dice, la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de Yosef será llama. Y la casa de Esaf, que es Edom, estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaf, porque Yahvé lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaf, y los de la Cefela
a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Beniamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y los cautivos de Jerusalén que están, ¿dónde? En Sefarat. ¿Y qué significa Sefarat? Sefarat en hebreo es España. 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 Y sus raíces y las mías, ¿de dónde vienen? De Sefarat. Dice, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saf. Y el reino será de Yahvé. Y el reino será de Yahvé. Jacob viajó a Sucot. Cuando Jacob regresa, Génesis 33, 17, cierro con esto. No lo vamos a desarrollar todo el tema. Cuando Jacob regresa, cuando Israel regresa, ¿quién es el que regresa? ¿Quién es el que está por regresar? Yeshua. Jacob viajó a Sucot. ¿A qué viene a celebrar? ¿Qué es lo que viene a celebrar Yeshua cuando regresa? Sucot. Jacob viajó a Sucot y se edificó una casa e hizo Sucot para su ganado. Por eso se llama el lugar Sucot. Pues lo primero que hizo Jacob cuando regresó a la tierra santa, a Eretz Israel, fue hacer Sucot. Fue celebrar, es un anuncio de la celebración, por supuesto, de las fiestas de Sucot. Y el nacimiento de Yeshua, como dijimos al principio, fue en Sucot. Miré esta semana un arreglo de un nacimiento, entre comillas, pero el contexto idólatra, con muñequitos, con imágenes, y no me va a creer hasta lo que le habían puesto al famoso nacimiento. Hasta cerdos tenía, hermanos. Ustedes se imaginan animales inmundos en una representación supuestamente del nacimiento, pero sabemos que el que ponen ahí, ese ídolo que ponen ahí es Tamuz, no es Yeshua. Y a Tamuz le sacrifican cerdo. Entonces eso está acorde a la religión del paganismo. Pero hasta dónde ha llegado la confusión, que es Babilonia, el enredo de la confusión de Babilonia, creer que el Mesías, que está descrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nació en un establo rodeado de animales, de una vaca, de un asno. El asno es un animal inmundo. O en un establo donde los animales excretan y está lleno de estiércol y no reúne las condiciones sanitarias ni para que una mujer dé a luz, ni para el parto natural de una mujer, ni para que un recién nacido pueda morar en un establo. Entonces una condición totalmente contraproducente y ajena a las enseñanzas de la Torá. Demos gracias porque el Eterno, nuestro Abba Kadosh, nuestro Avinu Sheba Shammai, nuestro Padre que está en los cielos, nos ha enseñado, nos ha abierto el entendimiento para comprender que Yeshua nació en la solemnidad
de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Estamos agradecidos contigo, Abba Kadosh. Estamos agradecidos contigo, Abba Kadosh, porque hoy has abierto el rollo, el Sefer Torah, el rollo de la Torah, y hemos podido estudiar en esta Parashá Vaishlach, en la historia del regreso de Jacob Avinu a Eretz Israel, como estos tres eventos proféticos, tanto el nacimiento, la primera venida de Yeshua, la gran tribulación y la segunda venida de Yeshua, se encuentran Abba Kadosh plasmadas en este relato de la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias eternamente y para siempre. Amén y amén. Queda pendiente de desarrollar, amados hermanos, en esta parashá, la tribulación, el tema de la tribulación y el tema de la segunda venida de Yeshua HaMashiach, que por razones del tiempo no lo hemos podido hacer hoy. Shalom, shalom, Shabbat Tov, buena semana, shalom y bendiciones. Y para aquellos que todavía están en un lugar donde no les enseñan que Yeshua no vino a abrogar la Torah y los profetas, sino a darles plenitud, hoy les decimos: escapa por tu vida. Shalom, shalom y Shabbat Tov.